Por favor, les pido porfa que todos cortemos el micrófono y ya cuando corresponda, pues tomaremos la palabra. Vamos ya a proceder a dar paso y Carlitos, muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda. Listo, empecemos, Pauli, por favor. Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, la Fundación Metropolitana y la Universidad Metropolitana se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos al evento académico denominado Litigación Oral con enfoque en defensa de víctimas, caso práctico. Saludamos la presencia de la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, Dr. Carlos Amaya López, coordinador del Consultorio Jurídico Gratuito de la Fundación Metropolitana, Magíster María Belén Corredores, agente fiscal y formadora de este evento académico. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública. Compañeras y compañeros defensores públicos, abogados de los consultorios jurídicos gratuitos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. En esta ocasión, la Escuela Defensorial ha preparado este evento académico con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las competencias, capacidades y habilidades en materia de litigación oral y derecho penal con enfoque en defensa de víctimas. Para dar la bienvenida e inaugurar esta jornada de capacitación, recibimos al doctor Carlos Amaya López, coordinador del Consultorio Jurídico Gratuito, Fundación Metropolitana. Bienvenido, doctor.
Bueno, creo que ahí se me puede escuchar. Sí, Perfecto, doctor, bueno, se le escucha. buenas tardes primero con las ponentes, con Tania también, por haberme invitado. Esta alianza que nosotros tenemos, la Fundación Metropolitana, la Defensoría, que ya va a cumplir más de un año, en la cual la Fundación Metropolitana auspicia estos eventos importantes académicos, con lo cual lo que nosotros pretendemos es sociabilizar temas como estos tan importantes. Realmente a mí, en mi calidad, nosotros como coordinador del consultorio jurídico Carlos Espinosa, que adicional somos parte de la red de la Defensoría, y también como director general de la Fundación Metropolitana, para nosotros es un honor y es un placer continuar con esta labor, que claro que la reconocemos, esto lo ha liderado esta escuela Tanya, y siempre me conecto y veo un sinnúmero de capacitaciones, y qué más que cuenten con el aval también de la Universidad Metropolitana. Para mí, esperemos que todos los asistentes, la docente que está el día de hoy, es una conocida, experta, entonces saquemos todo lo mejor de esta capacitación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Agradecemos las palabras del coordinador del consultorio jurídico gratuito de la Fundación Metropolitana. El proyecto de la Escuela Defensorial es una prioridad de la actual administración. Por lo tanto, desde este organismo se impulsan procesos de formación permanente. De esta manera, damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado al finalizar esta capacitación. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren los 2 días de capacitación en el link que enviaremos el día de hoy y mañana. Esta capacitación generará un certificado de asistencia por 4 horas. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación pueden realizar sus preguntas a la expositora a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de la exposición de la ponente. El día de hoy tendremos una jornada de 18 a 20 horas. Saludamos y damos la bienvenida a la ponente del día de hoy, María Belén Corredores. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica, máster en Investigación Científica del Delito, máster en Seguridad y Defensa, especialista en Compliance y Anticorrupción, docente de Derecho Penal, Procesal Penal, Victimología y Derechos Humanos, autora de varias obras. Además, ha ejercido cargos como analista de técnica legislativa en el Ministerio de Justicia, subdirectora del Consejo de la Judicatura, asesora de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Actualmente se desempeña como agente fiscal. Bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias, gracias por esas palabras y también gracias por la atención a todos los presentes. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes este tiempo. Sobre todo lo que quería plantearles durante estos 2 días de jornada, son básicamente 2 horas hoy y 2 horas mañana. Me han pedido que hagamos una especie de discusión y también análisis de casos enfocados al tema de la defensa de las víctimas. Y en virtud en este caso, como estamos tratando únicamente con defensores públicos que están enfocados puntualmente a la defensa de las víctimas en materia de género y también en materia de derechos humanos, voy a tratar el caso el día de mañana que vamos a hacer, es un caso más con un enfoque a estos 2 ámbitos como tal. Hoy en esta primera clase vamos a ver básicamente conceptos de materia de victimología, conceptos muy básicos, llamémoslo así, bastante rápidos porque el tiempo es corto. Sin embargo, estos conceptos lo que nos va a poder ayudar durante el desarrollo de nuestro ejercicio, en este caso como defensores públicos, es básicamente que ustedes entiendan el porqué de cierta importancia de tomarlo en cuenta en el momento de la litigación que nosotros
nosotros hacemos en este sentido en la defensa de las víctimas, ¿sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, como había mencionado su compañera, lo pueden hacer a través del chat. Sin embargo, a veces se nos van las preguntas, si requieren como tal puntual, me pueden hacer de igual manera una pregunta, me cortan, no hay ningún problema para no poderlos, para no perder este hilo como tal. La idea de las clases es que más bien sean una discusión, porque tanto ustedes como en mi caso, nosotros estamos al día a día, entonces podemos tener muchísimas dudas, pero también podemos aportar muchas cosas de acuerdo a su experiencia. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, entonces la idea es más bien compartir estos espacios durante estos 2 días, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, hoy vamos a ver estos términos y nos vamos a enfocar a lo que es la victimología como tal y el por qué nosotros tenemos un rol hoy por hoy preponderante en materia de defensa de víctimas, básicamente, y el por qué llegamos a esto a través de la inclusión de ciertos conceptos y ciertos elementos e instituciones en el Código Orgánico Integral Penal a partir del 2014 cuando se da la reforma. ¿Sí? Entonces, a ver. Como ustedes saben, la victimología es una de las ramas de la criminología. La criminología básicamente lo que estudia es, en este caso, la actuación. Sin embargo, nos enfocamos más en la victimología, que es el estudio básicamente o se centra en estudiar a la víctima y en este caso a su entorno o a sus allegados. Vamos a analizar las diferentes fases de la victimización y los factores que pueden haber intervenido y que estos factores lo que hicieron fue básicamente aportar a que esta ciencia hoy por hoy de la victimología se empodere, sea más fuerte y también sea parte de este análisis que tenemos dentro de la criminología y también ha habido una evolución con respecto a la materia de victimología en sí. El origen de la victimología básicamente se da en 1930 a través de un psiquiatra que se llama Frederick Wertham. Él básicamente acuñó este tema de la victimología. Posterior, la Organización de Naciones Unidas genera este concepto de víctima que engloba a todas las personas que individual o de manera colectiva han sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad física o a su integridad mental. Un sufrimiento también puede ser un sufrimiento moral o también una pérdida material o un ataque grave a sus derechos básicamente fundamentales. Debido a estas acciones o omisiones que infringen las leyes penales en virtud de este Estado como miembro, ¿sí? Entonces, como les digo, la Organización de Naciones Unidas incorpora ya el término de víctima posterior a este análisis que se da dentro del enfoque de la criminología. No obstante, dentro de este enfoque también se analiza o se incluye dentro de esta definición a los familiares o allegados que también son parte o son un elemento clave para el estudio de la victimología. Esta rama básicamente lo que destaca es la importancia de dar una respuesta a las personas que son consideradas como víctimas, es decir, dentro de esta respuesta es analizar qué fue lo que pasó. En primer lugar, por ejemplo, analizar qué factores provocaron que alguien se convierta en víctima. Ojo, no lo estamos haciendo de manera doctrinaria, ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué factores consideran, como les digo, que esta persona se haya convertido en una víctima? ¿Qué tipo de ayuda necesita? Y también qué ocurre en este caso con la víctima dentro en sí de un proceso o qué ocurre en su vida, en su entorno y posterior luego ya de un proceso penal. Se deja ver en sí lo que tratamos de ver es cómo lo vemos a la víctima o en qué aspecto lo tomamos a la víctima dentro de este proceso penal. Todas estas preguntas que se generaron y que determinan este análisis para establecer a la victimología como una ciencia tienen una enorme influencia psicológica y ustedes van a ver el por qué y el por qué nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una defensa técnica de la víctima, siempre incorporamos o tenemos muy en cuenta estos factores psicológicos y también estos factores psicológicos también son preponderantes dentro del proceso penal. Es decir, toda esta evolución que se ha dado del concepto de víctima y luego en la materia de victimología como tal, ustedes pueden denotar que lo que se trata de hacer es de tomar en cuenta a esta figura llamada víctima e incorporar no solamente al sistema penal, sino también al análisis y a la discusión, tomando en cuenta el enfoque de siempre qué necesidades tiene esta persona como víctima en sí, ¿ok?
Dentro de estos conceptos, básicamente encontramos otro concepto similar que se llama la victimogénesis, es decir, estos factores que predisponen a alguien para convertirse en víctima u objeto de un delito. Al respecto podemos diferenciar dos grandes grupos, es decir, existen factores de riesgos y factores de vulnerabilidad. Ustedes como defensores públicos siempre han de ver que dentro de una defensa en el proceso penal nosotros siempre pedimos, por ejemplo, un informe como tal que se llama entorno social. Este entorno social básicamente lo que responde es a determinar estos factores de vulnerabilidad de las personas que en este caso son víctimas de un delito o también estos factores de riesgo que podemos encontrar. Entonces, tenemos estos dos tipos de factores de riesgo perdón, estos dos tipos de grupos que son el factor de riesgo y el factor de vulnerabilidad. Entre los diferentes factores de riesgo encontramos aspectos como, por ejemplo, características muy individuales de la persona. Por ejemplo, la edad, el género, situación socioeconómica, el entorno familiar o el rol que desempeña. Entonces, ustedes, por ejemplo, les hago una pregunta directamente. Los factores de riesgo, por ejemplo, en temas de edad o de género o situación económica, ¿ustedes creen que forma parte de este análisis de considerar a una persona como víctima o que en este caso muy puntual yo pueda ser sujeto o pueda ser más vulnerable en este tema como víctima al ser, por ejemplo, una persona adulta mayor? O al ser, por ejemplo, una persona que vive en un barrio que tiene bastante escasez económica, etcétera. Esto es lo que nos está diciendo la victimología, que tenemos que tomar en cuenta este tipo de factores de riesgo o de vulnerabilidad en los cuales nosotros analizamos qué concepto es de víctima y cómo la víctima puede, en este caso, ser considerada como tal y en el momento del análisis tomarlo en cuenta. Los factores de vulnerabilidad que se encuentran es, por ejemplo, los mediadores entre el delito y el daño psíquico emergente que influyen elementos de la personalidad y factores sociales de la persona, es decir, su estructura social, sus elementos ambientales, sus redes de apoyo y sus temas laborales. Estos son los factores de vulnerabilidad como tal que encontramos dentro de estos conceptos de victimología. ¿Sí? La clasificación de las víctimas, básicamente lo que nos dice la victimología es que se encuentran en tres grupos divididos esta clasificación de víctimas, cuando nosotros hablamos de víctimas como tal. Y ahí hay que romper este aspecto que tenemos dentro del aparataje estatal, que cuando hablamos de víctimas, no solamente es de esta víctima que está dentro del proceso penal, sino en el momento que nosotros clasificamos a las víctimas dentro de esta ciencia de la victimología, no solamente entendamos como víctima al sujeto procesal, sino existen estos tres tipos de grupos de personas o de víctimas que se han podido encontrar. Una de ellas es, por ejemplo, las víctimas primarias, o no sé si ustedes han escuchado sobre la victimización primaria, que es la persona que directamente sufre, en este caso, los daños físicos o psíquicos, que es fruto de un producto o de un hecho delictivo y esto puede ser de manera directa o de manera indirecta. En un segundo punto encontramos a la víctima secundaria o la victimización secundaria, que se trata ya del impacto personal que se deriva de la participación en un proceso penal. Por ejemplo, el trauma o proceso de la revictimización al tener que revivir un acontecimiento durante la declaración, por ejemplo, o durante el momento que da la versión, o cuando da el testimonio anticipado, o cuando tiene que ir, por ejemplo, a la unidad de flagrancia, en este caso, presentarse para los exámenes tanto psicológicos como médicos legales. Entonces, en este aspecto estamos hablando de una victimización secundaria. Y posterior también tenemos ya al final el último grupo que es la victimización terciaria. Básicamente lo que nos dice es que concibe que la persona que realiza un delito también puede ser víctima, así como las personas cercanas a esta persona que comete el delito, llamémoslo al agresor, incluye, por ejemplo, la estigmatización que se puede llegar a imposibilitar el proceso de reinserción a la sociedad. Entonces, tenemos estos tres tipos de víctimas, en este caso, bajo el concepto de victimología. Nos vamos a enfocar en los dos primeros. Básicamente es la victimización primaria, que es lo que nosotros vamos a generar este desarrollo de la clase, y la victimización secundaria. Dentro de esta victimización secundaria, ustedes deben de haber escuchado que se habla mucho sobre la contestación en este caso, del aparataje estatal dentro del sistema, en este caso,
del proceso penal o el sistema penal para poder contestar a las víctimas de una manera correcta conforme lo establece los principios y los límites en este caso del sistema interamericano, y en virtud de ellos ustedes o nosotros hemos podido observar varios cambios durante este lapso de tiempo desde el 2014 aproximadamente, los cuales han tratado de dar una respuesta más efectiva o sobre todo eficaz y con un enfoque a la no revictimización. Entonces, dentro de estos cambios enfocados en esta victimización secundaria, nosotros tenemos hoy por hoy que en nuestras instituciones, como por ejemplo la Defensoría Pública, genera este espacio, esta unidad de la defensa, en este caso de víctimas, sobre todo enfocado a la violencia intrafamiliar y miembros del núcleo, y también, por ejemplo, las víctimas de derechos humanos. Obviamente existen víctimas en todos los ámbitos en materia penal, sin embargo, la Defensoría Pública puntualmente ha enfocado esto en virtud de esta necesidad que, como les digo, es una victimización secundaria. Adicional a esto, también la Fiscalía, por ejemplo, como uno de los pilares del sistema procesal penal, también ha establecido varios cambios dentro de su institución, entre ellas, por ejemplo, el generar unidades únicamente para las víctimas, en este caso de género, establecer profesionales, y eso nos dice la Constitución, que tenemos que buscar profesionales que únicamente sean en materia de violencia de género, y adicional no solamente profesionales de la Defensoría Pública o de la Fiscalía, también en este caso del órgano jurisdiccional. Esto, como les digo, bajo este concepto doctrinario de la victimización secundaria. ¿Ok? Después, básicamente, de generar estos conceptos de victimización, nosotros podemos determinar qué pasa luego con esta víctima después de los hechos delictivos en este caso. Y por eso se plantea el qué se puede hacer o cómo se puede ayudar o qué ocurre con la víctima después de haber sido, en este caso, agraviada o víctima después de un crimen. Estas son otras de las preguntas que se plantean dentro de la victimología, que como habíamos visto son como 4 o 5 preguntas básicas que se plantea, pero una de ellas, la final, es ¿qué es lo que pasa luego de, en este caso, del proceso penal o luego de que la víctima haya sido parte o haya sido agraviada dentro de, bajo el concepto este de crimen? En virtud de ello, lo que nos plantea la doctrina y también nos plantea en este caso los organismos internacionales es que el Estado tiene que tratar de ver o de velar qué es lo que la víctima tiene que hacer posterior, puede hacer o a qué tipo, en este caso de servicio, podría acudir después de haber sido víctima de un crimen. Puntualmente en el Ecuador nosotros podemos ver que parte de, en este caso, bajo este concepto, lo que se plantea en las reformas ya en materia legal es el tema de la reparación integral, que ya lo vamos a ver muy puntual. Sin embargo, el concepto de reparación integral es basado en esta pregunta. ¿Qué es lo que la víctima tiene que, o a qué puede acudir o a qué acceso puede tener la víctima posterior a ser, en este caso, parte de un hecho delictivo? ¿Sí? En virtud de ello, como les digo, está la reparación integral, pero también en nuestro sistema se ha buscado que la víctima tenga acceso a otro tipo de servicios, como por ejemplo tratamientos psicológicos, si es del caso, o que también, por ejemplo, no es la materia en sí, pero por ejemplo puede llegar a estas materias o métodos alternativos de solución de conflictos a través de la conciliación. Entonces, como ustedes pueden ver, estos conceptos doctrinarios de victimología lo que hacen es que automáticamente se tomen estos conceptos y se trate de, en este caso, enfocar a la norma, y por ello en la norma se creen este tipo de instituciones. La lógica que nosotros tenemos que tener siempre es que tenemos que entender el por qué se crean ciertas instituciones procesales o penales dentro de nuestro sistema, en este caso dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, el entender el por qué, y con ello nos permite a nosotros básicamente dar una respuesta y buscar una mejor manera para poder, en este caso, responder a estos principios mínimos que nos establece a nivel internacional. Entonces, en base a esta evolución que, como les comento, hemos tenido con respecto a la victimología y separarla de la criminología, ya que fue necesario en este caso plantear una separación, ya que la víctima estaba, o el concepto de víctima, como hemos visto, estaba totalmente aislado. La victimología
como les digo, es una ciencia bastante compleja, primero porque es nueva, segundo porque se separa de este término de criminología de únicamente enfocarnos en este caso al criminal, al infractor, como lo queramos llamar, y al ser esta ciencia totalmente compleja y nueva, requiere de mucha más investigación. Entonces, dentro de esta investigación nacen estos conceptos que, como les he venido mencionando, dividen en estos tres aspectos del tipo de víctimas en sí. Es importante señalar que hay que tener mucho cuidado durante este desarrollo y la ejecución de los procedimientos de trabajo que nosotros tenemos con respecto al manejar ciertos conceptos y ciertos temas con respecto a la víctima como tal. ¿Sí? Los nuevos profesionales que se forman, o sea, bajo este tema de la complejidad, requiere que estos nuevos profesionales que nos estamos formando con este enfoque de victimología deben prestar o debemos prestar muchísima atención para no causar ningún tipo de daño adicional a las víctimas en el desarrollo de nuestro trabajo. Debemos saber manejar muy bien estas herramientas para poder entrevistar a las víctimas, comprender el impacto emocional que esta persona tuvo en el momento de ser agraviada y adicional tenemos que saber cómo tratar con humanidad y empatía. Esto en la práctica, o sea, dicho de esta manera y con estas palabras, suena bastante fácil, llamémoslo así, pero ahí viene la complejidad de la materia de la victimología, porque en muchas ocasiones no podemos, o por lo menos les digo por mí, en muchas ocasiones no podemos, este tema del concepto de empatía es de entender al otro, su entorno, y por eso es importante lo que les había mencionado, el saber cuándo una persona se coloca en esta calidad de víctima. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que nosotros tenemos que entender el entorno de la persona, la edad que tiene, el entorno social, el entorno económico, el tipo de delito del cual ha sido víctima, el género, etcétera, y es para nosotros como profesionales es muy difícil y a veces es hasta abrumador el poder ponerte en los zapatos del otro. Nunca podemos ponernos en los zapatos del otro porque son los zapatos del otro, pero sí entender que este concepto de empatía tiene que obligarnos como profesionales, sobre todo en este ámbito del sistema procesal penal, nos obliga y es parte de nuestra responsabilidad el entenderle a la otra persona con empatía y con humanidad, como les digo, y adicional, el tomar en cuenta estas características de las personas que les había mencionado. En este caso, estos temas de entorno social, de género, etcétera, es muy complejo, yo lo entiendo, lo vivo todos los días, sin embargo, forma parte digamos, de este rol. Es por ello que, como les digo, esta ciencia de victimología es sumamente compleja y requiere de mucha más investigación y sobre todo también recordemos lo que les dije hace unos minutos, el tema viene mucho en la práctica utilizando términos y utilizando mucho el tema de la psicología. Y es también por ello importante que en este caso los profesionales que manejamos este tipo de trabajo también tengamos un soporte, en este caso psicológico, porque obviamente somos humanos y nos afectan un montón de cosas y podemos en algún momento, qué sé yo, no utilizar unas herramientas y en el momento de las entrevistas a las víctimas podemos incluso generar de manera involuntaria cierto tipo de estereotipos, nosotros de acuerdo a nuestras vivencias, tener conclusiones que no son, etcétera, que ya lo vamos a ver durante el desarrollo, puntualmente mañana lo vamos a ver, de qué es lo que nos pasa cuando nosotros tratamos de ver o de analizar con respecto a buscar esta verdad procesal, que es lo que estamos generando. Entonces, volviendo a la materia, conocer a la víctima en su totalidad y responder a los numerosos interrogantes que rodean a su figura es parte de nuestro trabajo como tal. Este es el ambicioso objetivo que tenemos como profesionales y que tiene, en este caso, es un objetivo que tiene la disciplina científica de la victimología. Puntualmente, entonces la victimología lo que hace es estudiar, analizar y entender a las víctimas para que no sean olvidadas y cobren un protagonismo en cualquier investigación que nosotros tengamos, ¿sí?
El estudio de la víctima tiene, como les había dicho en 1930, doctrinariamente o dentro del proceso penal, tiene su origen en el positivismo criminológico. Inicialmente se polarizó, como les había dicho, la explicación científica del comportamiento criminal alrededor del delito. O sea, todo este tema de los conceptos y todo el estudio de la criminología siempre fue enfocado, en este caso, al delincuente. Se ignoró en buena medida totalmente a la víctima, o sea, la víctima era totalmente en este caso, eliminada o obviada, considerando solamente a la víctima como un objeto neutro, pasivo o estático. O sea, no tenía ningún tipo de, en este caso, de rol. Únicamente se le utilizaba para que se pueda escuchar una denuncia y posterior la víctima desaparecía. Incluso, bueno, en el Código Procesal Penal anterior, ustedes pueden ver que tampoco la víctima formaba parte. No sé si han tenido procesos en donde nos toca ir, por ejemplo, a la litigación del proceso anterior o el proceso actual, es totalmente diferente y ahí podemos ver este rol que hoy por hoy nosotros tenemos como, en este caso, ustedes como defensores públicos y también la Fiscalía, el dar este protagonismo a la víctima dentro del proceso penal. En virtud de eso, uno de los catedráticos, digamos así, que estudió el tema de la victimología, expresó que este protagonismo que se le daba en este caso al estudio del criminal o del delincuente, es un correlativo a este abandono de la víctima. Y en virtud de ello, se le ha enfocado absolutamente todos los esfuerzos de análisis, de investigación, etcétera, únicamente a preocuparse del por qué, por ejemplo, un delincuente delinque o por qué las teorías del delincuente, etcétera, dejando de lado, en este caso, a la víctima como tal. Y es por eso que nace la victimología. ¿Sí? En la moderna criminología de corte prioritario sociológico, porque nace desde ahí, desde este estudio totalmente individual, como les digo, no es un estudio cuantitativo, perdón, sino es más bien un estudio cualitativo, lo que nos lleva a la ciencia de la victimología. Lo que se trata es de poner una balanza entre en realidad el delincuente y la víctima. Entonces, ahí nace esta ciencia de la victimología. Y también dentro de esta balanza es establecer, por ejemplo, las preguntas que les había mencionado en un inicio, es decir, ¿qué pasó con la víctima? ¿Por qué la víctima por ejemplo, en este caso, cuáles fueron sus factores de riesgo y de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que la víctima busca? ¿Qué es lo que la víctima quiere dentro del proceso? Y posterior, ¿qué es lo que la víctima va a lograr posterior a este proceso? Entonces, en base a estas preguntas que les menciono, ustedes van a ver, insisto, estas instituciones creadas dentro del Código Orgánico Integral Penal. Esta neutralización de la víctima no fue casual durante el tiempo, ya que ustedes saben, estas teorías de derecho penal han hecho, por ejemplo, que siempre nos enfoquemos más en el criminal, pensando en este mito de que mientras más penas hay menos delito, mientras más policías hay menos delito, mientras más tengamos en este caso, un sistema penal punitivo, tenemos menos delitos. Entonces, en base a todos estos conceptos, siempre la criminología fue enfocada, en este caso, al criminal. A mediados del presente siglo, se da un movimiento, en este caso victimológico, y se emprende varios estudios, ya puntualmente, sobre la víctima. Es decir, incluso hay unos estudios y hay una doctrina que se llama la pareja criminal, así se llama como tal, dándole a la víctima, en este caso, una visión más activa, capaz de contribuir en la génesis y dinámica de esta conducta delictiva. Es decir, como les estaba diciendo, lo que trata de hacer es poner esta balanza entre la víctima y el agresor, puntualmente. Frente a la gran preocupación, en este caso, por el criminal, la criminología, como les digo, había olvidado totalmente a la víctima dentro de estos delitos y desde este punto de víctima, la víctima durante este desarrollo ha cobrado un papel importante en materia penal para completar este diagnóstico de hecho delictivo. El por qué en este caso detona una importancia a la víctima, porque sin la víctima nosotros no podríamos tener un proceso penal. Es decir, si, por ejemplo, la víctima no pone la denuncia o si la víctima no nos cuenta sobre los hechos delictivos a los cuales se enfrentó o fue víctima como tal,
nosotros no podemos, no sabemos y no inicia el proceso penal. Entonces, dentro de este ámbito y en este tiempo, lo que se le da es esa importancia que en realidad tiene la víctima como tal. En virtud de ello, por eso es que les digo que este autor llama o genera su teoría y tiene un libro ahí que se llama La pareja criminal. Poco a poco se van desarrollando estas investigaciones respecto a las víctimas, pasando el estudio, como les digo, de esta pareja criminal y fenómeno de la interacción del estudio, básicamente de los conocimientos sobre la víctima, sus actitudes, sus proporciones de los sujetos, de cómo se puede convertir en víctima, la tipología victimaria, esta división que acabamos de ver sobre la victimización primaria, secundaria y terciaria, y también en este caso, otro elemento que contribuye al resurgimiento de las víctimas son este aporte experimental en la época de los años 70 sobre la dinámica de esta intervención de espectadores en situaciones de emergencia. Entonces, parte de esta evolución de la criminología, por ejemplo, nos decían que también existen víctimas que no solamente son las directamente agredidas, como les había dicho, esta victimización primaria, sino también forma parte el grupo o su entorno, sus allegados. Incluso en este caso se olvida de que el entorno de las personas también son agredidas. Por ejemplo, en un tema de femicidio, como ustedes saben, el entorno es el directamente más agredido, quedan niños desamparados, o en su defecto también, por ejemplo, en otro tipo de delitos, influyen o parte del entorno de las personas que viven ahí dentro del núcleo familiar, también forman parte de este concepto de víctima como tal. Posterior a ello, y parte importante y el por qué ustedes pueden ver que se ha generado muchísimo análisis y estudio y se han ejecutado muchas políticas públicas en todos los estados, pero puntualmente en el Ecuador, es dentro de estos grupos, en este caso de lucha de feminismo, lo que se hizo fue el resaltar el concepto de la víctima como tal. Entonces, adicional a toda esta lucha por la violencia de género, parte del análisis de la victimología es enfocarnos en que esta lucha también resaltó esta presencia o resalta el tema de la víctima, en este caso, en materia de género. Entonces, todos estos conceptos han ido influyendo en esta evolución con respecto a el empoderar a la víctima y a los conceptos de victimología como tal. Básicamente lo que hoy por hoy tenemos es este concepto de víctima en el proceso penal. Entonces, les voy a contar un poquito lo que pasó en el Código Orgánico Integral Penal para que ustedes tengan un poco la idea de que todo lo que nosotros hemos estado hablando durante estos minutos influyó muchísimo, no solamente en las decisiones en este caso, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también parte de estos principios o parte de todas estas lineamientos que establecía el sistema, fueron en este caso ejecutados e incluidos dentro del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos que no sé si ustedes quieran revisar el Código Orgánico Integral, lo vamos haciendo. Sin embargo, en la actualidad, el código lo que busca o lo que buscó en su momento fue introducir estos conceptos que acabamos de ver. Entonces, desde el enfoque de política pública, hoy por hoy, por ejemplo, tienen la ley de violencia intrafamiliar, y en esta ley de violencia intrafamiliar lo que se hace es crear una especie de sistema enfocado en la víctima. No sé si lo han visto desde ese concepto. Y ya en la parte procesal, lo que nos establece el código, no solamente el Código Orgánico Integral Penal, sino nuestra Constitución desde el 2008, nos indica que puntualmente le da una gran relevancia a las víctimas de infracciones penales y se les ha reconocido unos derechos totalmente específicos. Entonces, lo que hoy por hoy hablamos ya no es de una persona como tal solo víctima, sino la víctima ya es una persona sujeta de derechos. Entonces, en base a esos dos conceptos cambian absolutamente toda la reforma del Código Orgánico Integral Penal. En la Constitución nosotros podemos determinar que nos indica que víctimas de infracciones penales puntualmente nos dice que gozan de protección especial
se les garantiza su no revictimización, particularmente la obtención y valoración de pruebas, se protege de cualquier amenaza u otras formas de intimidación, se adoptan mecanismos para una reparación integral que incluye sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción del derecho violado. Es decir, se establece todo un sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y participantes procesales. Con este solo, digamos, concepto que se establece en nuestra Constitución, que es como mandato, al determinar que la víctima es un sujeto de derechos, establece cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. Entonces, si puntualmente nosotros observamos, nos dice, gozan de protección especial y se garantiza su no revictimización. Como ustedes saben, dentro del proceso penal, lo que se ha hecho es buscar esta no revictimización. ¿Cómo nosotros buscamos una no revictimización? Digamos, la institución que de manera primaria conoce sobre, en este caso, una versión o una denuncia, como ustedes, por ejemplo, si es en materia, si es un delito flagrante, la persona que directamente conoce sobre los hechos es, en este caso, la policía. Posterior a eso, la policía le lleva, en este caso, a la víctima a la unidad de flagrancia, que así fue creado, así es nuestro sistema. Entonces, en la unidad de flagrancia, como ustedes conocen, la víctima en un inicio, hace algunos años atrás, nos daba una versión y luego era entrevistada por la psicóloga y luego era entrevistada por el médico legal y posterior tenía que ir qué sé yo, ya dentro del proceso tenía que también ser entrevistada por la trabajadora social y finalmente se le tomaba un testimonio anticipado. Entonces, básicamente la víctima tenía 5, llamemos de entrevistas. Finalmente también la entrevista con su abogado defensor. Podría ser público o particular. Entonces, estos conceptos de no revictimización lo que hace es que se cambió todo, en este caso, digamos, los protocolos que existen hoy por hoy en las instituciones. Y lo que se trata de buscar es que la víctima, mientras menos expuesta esté a toda esta revictimización, se lograría en este caso que la víctima primero se sienta más cómoda incluso y segundo que también quiera seguir participando en el proceso porque a veces está llamemos tan ofuscada psicológicamente por todo el agravio que acaba de generar y tener que encontrarse con cada persona todo el tiempo, lo que generaba era apatía. Entonces la víctima ya no quería continuar. Básicamente lo que se busca es eso, que la persona no se sienta revictimizada y que quiera continuar en el proceso. Sin embargo, como ustedes han visto en la práctica, es bastante complejo porque si bien nosotros podemos evitar muchas de las entrevistas que, como les acabo de mencionar, no entrevistas, llamémoslo entrevistas, pero muchas de estas intervenciones por parte de cada una de la institución, la víctima tiene que tener el conocimiento de cómo es el proceso penal. Y ahí es parte, en este caso, de nuestro trabajo, el poder explicarle a la víctima a qué se va a someter, un poco para también forme parte y se empodere de, en este caso, de su rol como víctima y quiera seguir participando en el proceso. Porque en muchas ocasiones este tema de la no revictimización lo que genera posterior ya, y vamos a verlo en el litigio, es no obtener las pruebas suficientes y como ustedes saben, nosotros necesitamos de estas pruebas para obtener esta verdad procesal. Bueno, entonces, este sería este concepto de revictimización y hoy por hoy tenemos estos protocolos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, otro concepto que nos establece la Constitución como tal, que los acabamos de ver, es en este caso la reparación integral o su participación activa de la víctima. Entonces, dentro de esta participación activa se crea, en este caso, la unidad de defensa a las víctimas en la Defensoría Pública. Más allá de la creación como tal, se determina en materia de género porque en ese entonces, en el 2014, en el Código Orgánico Integral Penal se estableció, por ejemplo, este proceso expedito que luego fue reformado, pero en el proceso expedito te decía que sin perjuicio de que la víctima esté o no esté, el defensor tenía que estar presente. Entonces teníamos este problema del concepto de la defensoría particular. Un defensor particular no va a ir al proceso si es que no está, en este caso, su defendido. Y en virtud de todas estas ideas se generó la creación de la Defensoría Pública de Víctimas en materia de género,
en ese entonces por esta reforma, como les digo, que incluyó el procedimiento expedito. No sé si ustedes se acuerdan al principio, o incluso sigue siendo así, que sin perjuicio de que la víctima vaya o no, el defensor público tiene que estar puntualmente representando a la víctima, ¿sí? Y adicional a ello, el tema de la reparación integral. Y ahí es uno de los temas que nosotros, digamos, todavía tenemos una deuda, y es algo que parte de la defensa de las víctimas tiene que empoderarse mucho más, y el tener que exigir mucho más este tema de la reparación integral. Dentro del código se incluye que la reparación integral tiene que sí o sí es parte de la sentencia, y establece varios tipos de formas de reparación integral. Entonces, yo les voy a compartir un cuadro para que lo tengan ustedes, en este caso, en su biblioteca personal. Es un cuadro de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la reparación integral, para que ustedes puedan incluso ver qué nosotros podemos pedir en cada uno de los casos. Puede ser una reparación económica, puede ser una reparación simbólica, etcétera. O sea, aquí en este cuadrito que lo vamos a compartir, lo vamos a ir analizando para que ustedes puedan, para que puedan ver qué tipo de reparaciones existen. Entonces, en base a estos conceptos de la Constitución, que les digo del 2008, que acabamos de revisar, se crea o se incluye todos estos conceptos en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, en el código, básicamente lo que tenemos es, en el artículo, a ver, primero planteamos el tema de la acusación particular, y dentro de la acusación particular, que está en el 432, nos dice, no se puede renunciar a la acusación particular en casos de delitos de violencia de género. Tampoco se puede renunciar, en este caso, los representantes de los menores de edad. Esto bajo estos conceptos de que la víctima no solamente es la agraviada, sino también, por ejemplo, los representantes están a través de el menor está representado por su padre o su tutor o lo que fuere, y en tal caso no podría renunciar, por ejemplo, a esta acusación particular porque no representa los derechos, en este caso, de los niños o niñas y adolescentes. Esto en base al tema de la acusación particular, que ya existía antes, pero con el tema de la acusación particular se incluye estos dos conceptos. Y adicional a esto, y lo que es muy importante, y por eso cambia absolutamente todo, y hoy por hoy nosotros somos profesionales en esta materia, se considera a la víctima como sujeto procesal. ¿Qué implica que sea la víctima como sujeto procesal? La víctima forma parte de este litigio. Antes no lo era, hoy por hoy sí lo es. Entonces, la víctima puede ejercer su derecho a la defensa durante el desarrollo de la investigación, de la instrucción y también de la etapa de juicio. El hecho de que sea sujeto procesal marcó un tema sumamente, o sea, quiebra este concepto de lo que antes era la víctima y lo que hoy por hoy puede hacer la víctima como tal, ¿sí? Las víctimas bueno, en el artículo 441, que ustedes pueden ver en el Código Orgánico, se establece a qué personas se consideran víctimas. Y se amplía el concepto de a qué personas se consideran víctimas. No solamente es, como habíamos mencionado, no solamente es la víctima directamente agraviada, sino también las personas a su alrededor, su entorno. Y bueno, luego hablamos de las personas jurídicas, en este caso del Estado, pero principalmente lo que se hace es ampliar este concepto de víctima, y al ampliar este concepto de víctima, lo que nos da el código y nos permite, por ejemplo, si relacionamos lo uno con lo otro, es que podemos presentar, porque para la acusación particular te dice, pueden presentar acusación particular los que primero establezcan esta condición de víctima. Entonces, bajo el concepto de víctimas, el concepto que establece el código es mucho más amplio de lo que nosotros tenemos pensado. Es decir, esta víctima que yo directamente fue agraviada, pero también puede presentar en este caso una acusación particular la mamá de la persona que falleció, el hijo de la persona que falleció. Si la persona está en el hospital, también podría ser o sea, todo este entorno es víctima y nosotros tenemos que considerarlo como tal. Tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que dice el artículo 441 con respecto a la víctima, pero sobre todo, lo que es más importante y lo que nos marca a nosotros esta responsabilidad como profesionales de defensa de víctimas es el considerar que la víctima es un sujeto procesal. Entonces, de una aproximación mucho más restrictiva de la noción de víctima en su jurisprudencia inicial, que nosotros podemos ver en el sistema interamericano,
Vemos estos avances en el reconocimiento de la verdadera dimensión del alcance del daño que se genera al haber separado a la víctima dentro del proceso, y hoy por hoy esos avances, como hemos estado viendo, lo que hacen es permitir que hoy por hoy la víctima sea un sujeto procesal. Entonces, la jurisprudencia de la Corte, sobre todo, y ya hoy por hoy nuestro Código Orgánico Integral Penal, ha expandido este reconocimiento de la condición de víctima a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales, que es lo que estamos hablando hoy por hoy, este concepto de víctimas dentro del Código Orgánico Integral Penal. Uno de los casos, por ejemplo, que podemos anotar dentro del sistema, que fue analizado en el momento que se incorporó este concepto de víctima en el Código Orgánico Integral Penal, fue el caso de Villagrán Morales y otros, en donde la Corte reconoció la condición de víctimas en base a su derecho propio y, bueno, no sé si ustedes han leído este caso, pero es un caso Villagrán Morales, en donde existían unos menores asesinados. Entonces, el concepto que genera la Corte es el incluir no solamente a los menores, en este caso asesinados como víctimas, sino a los familiares de estos menores. Este concepto, insisto, es el que se incluyó dentro del concepto de víctima en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos un concepto de víctima muchísimo más amplio que nos sirve en este caso para poder cotejar al tema de la acusación particular, por ejemplo. ¿Qué implica que la víctima sea, en este caso, un sujeto procesal? Primero, se establece que la víctima es, en este caso, un sujeto de derechos, tanto sustantivos como procesales. Ya vamos a ver por qué. Es decir, la víctima, a través de su defensa, o la víctima puede actuar de forma autónoma en el proceso penal. Después de admitida, por ejemplo, en este caso puede ser de admitida la acusación, después de haber puesto la denuncia, después de haber iniciado la investigación, o si estamos en una instrucción, las presuntas víctimas, sus familiares o representantes debidamente acreditados pueden presentar solicitudes, pueden presentar pedidos de prueba, de elementos de prueba, pueden en este caso sentarse con la fiscalía, pueden ser parte del proceso. O sea, no es que las víctimas dependen de la fiscalía, es un sujeto procesal, por lo tanto pueden actuar de manera autónoma. Y eso es sumamente importante tenerlo en claro porque, como les digo, este rol, incluir a la víctima como sujeto procesal implica que en el proceso penal se rompan muchos mitos, se quiebren muchas cosas y la víctima ya sea parte autónoma dentro del proceso. Entonces, como ustedes y dentro de su desarrollo profesional deben de haber visto que ustedes pueden solicitar elementos de prueba, pueden incluso discutir, en este caso, con la fiscalía con respecto a por dónde está yendo la investigación, o pueden aportar directamente, o tranquilamente ustedes incluso ya dentro de la audiencia de juicio pueden tener su propia prueba, porque ustedes hacen un anuncio de prueba. Ese es el concepto del por qué es importante establecer toda esta evolución de la ausencia de un análisis de haber incluido a las víctimas, y hoy por hoy tenemos a la víctima ya como sujeto procesal. La aceptación en la práctica dentro del proceso en sí de la víctima implica que la misma tenga dentro del procedimiento penal un mayor afianzamiento. Entonces, ha sido asimilado como tal en la práctica, básicamente dentro de esta dinámica de litigación, en los diferentes casos sobre el estatus de la participación de la víctima, es decir, hasta dónde la víctima tiene, en este caso, o puede actuar, y eso ya básicamente es por la costumbre que tenemos. Sin embargo, conceptualmente, la víctima, como les digo, al ser sujeto procesal, tiene totalmente sus derechos establecidos y puede actuar de manera autónoma como tal. Este concepto de sujeto procesal lo que nos lleva es a plantearnos varias preguntas, y no sé si es que compartan conmigo estas preguntas, pero también son preguntas que se planteó en este caso la Corte, y les puedo pasar la sentencia como tal. ¿Por qué les digo la Corte? Porque como ustedes también son defensa, en este caso, de víctimas en materia de derechos humanos, no sé si es que está como tal
la unidad. Sin embargo, también forman parte, y bueno, también forma parte de nuestro entender, pero la Corte en uno de los casos planteó que al ser la víctima un sujeto procesal, ¿hasta dónde hasta dónde se podría, digamos, aceptar o autorizar ciertas actuaciones de la víctima en el proceso penal? Incluso, no sé si ustedes tienen ya en su mano esta resolución de la Corte Constitucional que analiza el tema de la apelación del acusador particular. Entonces, estas preguntas que se comienzan a plantear, estos análisis y estos estudios que se comienzan a plantear en el momento en que se incorpora la víctima como sujeto procesal, todavía no están resueltas, todavía es necesario, digamos, generar más jurisprudencia y es necesario también generar más estudios de investigaciones con respecto al tema. Sin embargo, la Corte plantea estas 3 preguntas. La primera es, ¿podría la víctima, a través de su representante, diferir sustancialmente de la representación hecha por la Fiscalía? Es decir, si la Fiscalía considera que tiene, en este caso, un análisis sobre los hechos, ¿puede ser que la víctima, a través de su representante, difiera de esto? ¿Puede ser que la víctima haga un análisis distinto de los hechos que está considerando la Fiscalía? Y el tercero es si es que la víctima puede invocar hechos distintos a los que determina la Fiscalía. Por ejemplo, digamos que la Fiscalía considera que sobre la prueba que tiene planteada y sobre toda la prueba que ha sido analizada, de acuerdo al fiscal, su acusación, qué sé yo, se basa en el tipo penal de abuso sexual. Sin embargo, la víctima considera, de acuerdo a lo relatado por la víctima, los hechos vividos por la víctima que van por fuera de la prueba, que no es un abuso sexual, que es una violación. Entonces, bajo digamos, estas 2 problemáticas, la Corte nos dice, ¿puede la víctima como sujeto procesal plantear representaciones distintas a la Fiscalía, proponer o plantear, en este caso, que se analice jurídicamente un tipo penal distinto al que está acusando la Fiscalía? ¿O puede la víctima incluso, digamos que la Fiscalía tenga un hecho analizado, tenga un hecho probado, etcétera, pero la víctima considera que esos hechos están muy, qué sé yo, sesgados o que tienen otra idea de lo que en realidad pasó y a través de su defensa plantee otros hechos? Entonces, estas son las 3 problemáticas muy básicas que ha planteado la Corte y hoy por hoy se presentan ya en la práctica al tener a la víctima como sujeto procesal. Como les digo, esto forma parte de la jurisprudencia. Les puedo pasar el tema de la Corte, lo que menciona la Corte como tal. En un inicio, lo que nos dice la Corte es que sí, en realidad se pueden plantear otros hechos, porque quien hace el análisis jurídico siempre en este caso va a ser el tribunal. Sin embargo, en nuestro país hay que considerar cuál es el rol de la Fiscalía y cuál es el rol de la defensa. Y la Fiscalía es quien es el ente, en este caso, acusador. Entonces, si es que la Fiscalía acusa de un delito como tal, es muy complejo que la víctima, en este caso, plantee otro tipo de delito. Sin embargo, sí podría, en este caso, no plantearlo, digamos, en el argumento inicial para que el tribunal lo tome en cuenta. Sin embargo, eso no implica que el tribunal sí o sí tenga que tomarlo en cuenta, porque, como les digo, el rol es totalmente distinto y la Fiscalía es quien es el ente, en este caso, quien establece o dictamina por dónde va su acusación, en este caso fiscal, ¿ok? En virtud de ello, la Corte, nuestra Corte Constitucional, en una de las acciones que se plantearon con respecto a una de las apelaciones, y me parece que es, a ver, déjenme ver, un poco para que podamos ver la problemática que se genera en el momento en que la víctima es sujeto procesal. Dentro de este caso 768-15 de la Corte Constitucional plantea si es que la víctima en este caso tiene el derecho a apelar
sobre la decisión de un tribunal. Entonces, aquí básicamente la Corte Constitucional lo que nos hace es dividir un poco similar a lo que nos establece la Corte. Nos dice y se plantea sobre las funciones o las competencias que tiene cada una de las instituciones, en este caso procesales, puntualmente la Fiscalía y en este caso la acusación particular, porque es un caso sobre este tema. Entonces, lo que nos plantea la Corte Constitucional y nos dice es que sí, el acusador particular, o digamos la víctima es en este caso sujeto procesal, está actuando dentro de sus derechos en el proceso. Sin embargo, quien es el ente en este puntual y quien establece tanto la investigación como la instrucción es la Fiscalía. Por lo tanto, el acusador particular se basa en temas de reparación integral. Para mí me parece un poco limitado el tema bajo el concepto, obviamente respetando las decisiones de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte Interamericana ha hecho una evolución mucho mayor a este concepto de víctima y le permite a la víctima actuar mucho de manera más amplia, porque si bien la Fiscalía es el ente que persigue en este caso el delito penal, la víctima como tal es sujeto procesal y de igual manera lo que se trata siempre es de establecer y de siempre seguir con esta balanza entre el procesado, llamémoslo así, el sentenciado y la víctima como tal. En virtud de ello, estos tres planteamientos que tenemos, lo que nos genera es ya esta problemática en nuestra litigación, ya bajo estos conceptos de litigación que vamos a ver. La autonomía de la víctima, básicamente para concluir y poder pasar al tema del litigio como tal, es como la autonomía de la víctima como parte de este proceso penal está reflejado en el hecho de que el proceso penal permita que la víctima interponga todas las acciones que considere necesarias en función de la defensa de sus derechos, incluidas las solicitudes, en este caso, de medidas. El Código Orgánico Integral Penal en su momento, bajo este concepto, lo que hizo fue incluir estas medidas de protección que antes no existían. Entonces nosotros tenemos dos tipos de medidas. La una es para asegurar la inmediación del procesado o del investigado, del procesado de la causa, y la otra es estas medidas de protección básicamente para resguardar y prevenir, no solamente en este caso el agravio ya generado, sino también prevenir que la víctima sea víctima de una posterior intimidación o una posterior agresión, no solamente a su entorno, sino también física. Entonces, en virtud de estos conceptos se incluyó este tema de las medidas de protección. Antes no existían estas medidas de protección como tal o estaban totalmente enfocadas solamente en materia de género y se les otorgaba a través de las comisarías. No sé si ustedes recuerdan, de las comisarías nacionales de la mujer. Hoy por hoy, las medidas de protección son mucho más amplias, no solamente están enfocadas al tema de género o al tema de la violencia intrafamiliar, sino son medidas de protección que nosotros podemos plantearnos en diversos tipos en este caso, de agravios hacia las víctimas, pero puntualmente a lo que estamos viendo hoy por hoy es en materia de violencia intrafamiliar. En este caso, la víctima también puede solicitar estas medidas de protección al órgano jurisdiccional durante el proceso penal, si es que, durante la causa, si es que considera que o quiere prevenir algo, o quiere evitar, o quiere de igual manera parar algún agravio del que está teniendo. Es necesario notar que puntualmente, si bien la víctima es sujeto procesal, el código también establece que no es una obligación para la víctima el participar en el litigio, ¿sí? Puede darse el caso, y esto puede generarse principalmente en el caso de múltiples víctimas, por ejemplo, que en este caso la víctima no quiere ser parte o no quiere formar parte del litigio, no quiere interponer una acusación particular, o siendo parte, digamos, en un inicio, por ejemplo, de la investigación, posterior ya en el litigio como tal, en la instrucción y en el juicio, no quiere formar parte. Entonces, ese también es parte del derecho que la víctima tiene, en este caso, a ser un sujeto procesal activo o incluso a no formar parte del proceso. No podemos obligarle a la víctima, en este caso, a que forme parte del proceso. Sin embargo, en materia de violencia intrafamiliar, sobre todo en temas de delitos contra niños, niñas o adolescentes, aquí tenemos que plantearnos totalmente un quiebre.
porque si bien hemos hablado de que las víctimas, en este caso, digamos, de niñas, niños, de adolescentes, también es el entorno familiar, la víctima como tal, aquí sí tenemos que plantearnos este tema de hasta qué punto, por ejemplo, ustedes como representantes, por ejemplo, de un niño, de una niña, de un niño o de un adolescente que ha sido víctima, en este caso, de, qué sé yo, de un agresor, digamos, del padrastro, y la madre no quiere que el niño forme parte del proceso, tampoco cuente nada ni nada por el estilo, porque no quiere o qué sé yo, en su concepto, no le quiere hacer daño a su pareja o a su expareja. ¿Hasta qué punto ustedes como defensores, en este caso, no de la madre del menor, sino del menor, porque el representante es solamente el representante del menor? ¿Hasta qué punto la fiscalía o, en este caso, la defensa del menor tiene que buscar este mecanismo de coerción o de manera obligatoria generar que el niño forme parte del proceso? Entonces, esta es una discusión que también se ha visto en la práctica, es decir, cómo yo le obligo a ese niño a que vaya, qué sé yo, forme parte o a que vaya a la psicóloga, por ejemplo, para que pueda la psicóloga obtener su relato y posterior sus conclusiones, o en su defecto incluso a obligarle a dar un testimonio anticipado, porque en este caso no es que el menor no quiera, sino que está interviniendo una tercera persona, que es el representante a través de la madre. Entonces, estos conceptos que, como les digo, ya en la práctica nos toca analizar hasta qué punto y hasta dónde nosotros podemos llegar y cómo podemos llegar. Entonces, es por ello que, por ejemplo, tenemos que acudir a otras instancias, como puede ser la Defensoría a través de la Fiscalía a través de la acusación particular, la Fiscalía a través del defensor público de la víctima, porque el defensor público de la víctima en muchas ocasiones está mucho más cerca y tiene más conocimiento de todo lo que está pasando, incluso dentro del entorno familiar, económico y social de la víctima. Y también hoy por hoy tenemos también otra institución que nos aporta muchísimo, que es la DINAPEN o el de BIF. Entonces, bajo estos conceptos que les estoy diciendo, nosotros tenemos que plantearnos ya en la práctica estas problemáticas que se dan, y lo mejor es buscar siempre sentarse, porque la fiscalía como tal actúa de manera coordinada con la víctima, y la víctima tiene su representante a través de su defensor. Entonces, el defensor, en este caso público o particular, pero llamémoslo público, tiene una participación muy activa o tiene un rol activo dentro de este proceso penal. Y este rol activo también permite que la defensa busque otros mecanismos. En este caso puntual, por ejemplo, si ustedes, insisto, en el caso que les estoy planteando, son defensores de los niños, niñas y adolescentes, podrían plantear esta problemática para encontrar un mejor, digamos, desarrollo de la investigación o poder llegar a esta verdad procesal. Entonces, estas son una de las problemáticas que nosotros tenemos, que ustedes también las deben de tener a diario. Sin embargo, bajo este concepto les quería decir que si bien no podemos obligar a la víctima a formar parte del proceso, hay ciertas condiciones y ciertas particularidades que sí tenemos que ver bajo el concepto de obligación, o de obligarle, en este caso, no obligarle, sino de tratar de romper entre el representante y los niños para poder llegar a esta verdad procesal, y no bajo este concepto de no podemos obligar a nadie. Bueno, entonces, a menudo la víctima, como les digo, ha impulsado esta búsqueda de justicia. La víctima siempre va a continuar activamente, puede ser activo, partícipe en el proceso, como no, como les digo, y adicional a esto, forma parte y es un área muy pendiente el desarrollo de reglas procesales de litigación en este caso, ante los tribunales, para introducir ciertos temas que no pueden, que hoy por hoy también siguen siendo una revictimización ya dentro del litigio penal, que ya lo vamos a ir viendo, inclusive con su experiencia en esta materia. Entonces, esto sería como, digamos, la parte introductoria del por qué hoy por hoy hemos llegado a estos conceptos de víctima como sujeto procesal, y cuáles son las características que como profesionales que manejamos, en este caso víctimas, tenemos que tener, y qué es lo que tenemos que también analizar y
ejecutar dentro de nuestra expertise. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta y si no ya podemos continuar el tema muy puntual. Hoy vamos a ver solamente una introducción y les quería dar un poco esta introducción para que ustedes tengan, sepan o sepamos todos cómo estamos llegando hoy por hoy y qué también son las cosas que nos faltan para poder incluir incluso dentro de si hacemos unas futuras investigaciones que son bastante importantes para poder mejorar todo este tema de los conceptos de victimología. No sé si tienen una pregunta hasta aquí y si no, continuamos porque no quiero que se cansen. Si de pronto podemos alzar la manito virtual para poderles abrir el micrófono, si alguien desea hacer alguna pregunta. En el chat solamente dice, a ver, ¿cuál sería el rol de la Defensoría cuando las víctimas quieren cambiar su versión para ayudar al procesado, sí? Gracias. A ver, como nosotros sabemos, estamos manejando con un enfoque de género absolutamente todo. Entonces, porque ustedes forman parte de esta unidad y al ser defensa de las víctimas, tenemos únicamente enfocado en esta materia, en este caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, de manera general, siempre en materia de violencia intrafamiliar, ustedes saben que les deben de haber dado capacitaciones, si no en su defecto tenemos este tema del círculo de la violencia. Entonces, el círculo de la violencia forma parte de esto. Nosotros somos agredidas y peor cuando es una pareja. Es mucho más complejo cuando es pareja, porque nosotros podemos aceptar agravios, peleas o nos podemos comportar de cualquier manera con todas las personas excepto con la pareja. O sea, cuando la pareja nos hace algo es 100% peor que si el vecino nos hace algo o si el compañero de trabajo nos hace algo. Entonces, bajo estos conceptos, el tema de violencia intrafamiliar tiene que ser topado bajo otros esquemas. Y ahí viene el tema de lo que estábamos hablando de estos conceptos de vulnerabilidad y de riesgo que existen en este caso en las víctimas, muy puntual en violencia intrafamiliar. Entonces tenemos este círculo de violencia. Y en el círculo de violencia, nosotros siempre, y por eso es que las reformas que se han dado al Código Orgánico Integral siempre han sido planteadas desde ese enfoque, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado puede tratar de conciliar o de meterse, llamémoslo así, en estas relaciones de pareja? Entonces, puntualmente lo que nos acaba de preguntar va dentro de este círculo de violencia. Es decir, al inicio, claro, yo me siento ofendida, denuncio, pero posterior viene todo este entorno que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el entorno es socioeconómico, cultural, familiar, de género, de edad, etcétera. Y las mujeres, digamos, puntualmente hablemos de las mujeres, o los niños, por ejemplo, también, porque hemos tenido casos de los niños en donde son agraviados directamente por su pareja, o son agraviados directamente por sus padres, y luego viene este concepto de culpa, en base a este tema del entorno que les acabo de decir, que son los rasgos de vulnerabilidad, son factores de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? En mi cabeza digo, ok, si yo continúo con este proceso, él va a ir preso y por ejemplo, mi pareja me dice, voy a perder mi trabajo, ya no puedo, por ejemplo, si él era el proveedor, ya no puedo proveer, etc. O sea, son varios conceptos que vienen más allá del tema jurídico, sino son un tema bastante social. Y es por eso que en muchas ocasiones, sobre todo en materia de violencia intrafamiliar, nosotros vemos y estamos expuestos como profesionales, no solamente en la fiscalía, sino también en la defensa, de que las personas durante el desarrollo de la causa o ya no quieran continuar o quieran cambiar la versión. O sea, esto pasa, no es algo que no pasa. Sin embargo, como insisto, parte de nuestra responsabilidad es esta empatía, tomando en cuenta estos riesgos ya bajo estos conceptos que les estoy diciendo, y es establecer que sí puede pasar, pero la causa tiene que continuar, ¿sí? Por ejemplo, Fiscalía continúa con la causa. No es que la deja ahí porque cambió la versión, sino todo lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque ya vamos a ver el tema del litigio y el tema de la investigación y la instrucción, porque si bien el testimonio, digamos, o la versión, la denuncia, el testimonio de la víctima es prioridad, y esto por un concepto de que en términos de violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, los delitos son cometidos en el anonimato, llamémoslo así, o sea, solo es tu palabra versus la mía.
Entonces, en materia de género existe esta prueba indiciaria o este conjunto de pruebas. Entonces, no solamente forma parte primordial el testimonio, que hay que darlo como tal, pero también el testimonio tiene que estar soportado por otras pruebas, o sea, por otros elementos. Por ejemplo, el médico legal, el psicológico, el entorno social, qué sé yo, esos son como los básicos técnicos a través de los peritos, pero también podemos tener los testigos de, qué sé yo, que capaz vieron el hecho o formaron parte o lo que fuera. Entonces, si bien la persona puede cambiar la versión o puede cambiar en este caso, digamos, da una versión, le tomaron el psicológico, ya dijo unos hechos. Posterior en el médico legal le mencionó esos mismos hechos. Y ya en el testimonio anticipado cambia totalmente. Es parte de nuestra obligación en este caso como fiscalía, considerar este grupo de pruebas como fiscalía. Sin embargo, como defensa de la víctima, ahí sí el rol tiene que ser el hablar con la víctima como tal, si me doy a entender. O sea, los conceptos son diferentes, si bien ella puede cambiar, incluso siempre pasa eso en muchas ocasiones en temas de violencia intrafamiliar, cuando son, bueno, no siempre me expreso mal, pero digamos, la estadística es bastante alta con respecto a estos conceptos. Y la fiscalía tiene que continuar por las pruebas que les acabo de mencionar. Sin embargo, la defensa de la víctima como tal tiene que considerar estos hechos, ¿sí? Y como insisto, la acusación particular no se puede renunciar, por ejemplo, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, ustedes sí van a tener este problema de que capaz la víctima ya no quiera ir más. ¿Ok? Entonces, esas son parte de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar, pero ustedes en un trabajo técnico, básicamente lo que deben de determinar es todos estos conceptos que les acabo de mencionar, un poco para no llegar a conclusiones. Primero, tomando en cuenta el entorno de la víctima, las necesidades de la víctima, porque ustedes representan a la víctima. Y en este caso, sí, como les digo, la fiscalía tendría que continuar porque incluso hay repercusiones procesales o jurídicas si es que la víctima, bueno, sabemos, si es que la víctima, por ejemplo, ya cambia totalmente los hechos, etcétera, etcétera, también hay repercusiones, pero el tribunal a veces no lo toma en cuenta, considerando, insisto, estos conceptos de violencia intrafamiliar, del ciclo de la violencia, del entorno, o sea, consideras otro tipo de temas más allá de los jurídicos, que eso es lo importante en este tipo de materia. No sé Gracias, si doctora. Tiene la palabra el defensor cartucano Ipanquiza, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Primero quisiera saber si se me escucha. sí, sí te escucho. Muchísimas gracias. Primero, un cordial saludo a todos y en especial a ti, María Belén. Oh, Recuerdo hace muchos años cuando fuiste mi profesora. qué lindo, gracias. Ya. Tú, dentro de la exposición, has indicado que en efecto, al presentar una acusación particular, la víctima no puede renunciar. Claro, en tu última parte de la intervención anterior ya casi me lo respondiste, pero era una pregunta que quería realizar. Al manifestar en efecto de que hay víctimas de que presentan la acusación particular, inclusive en ocasiones cuando ya a la exigencia de la defensa técnica, en este caso el defensor de víctimas, pero resulta que, por supuesto, posterior a aquello, no acuden ya al reconocimiento de la firma de rúbrica en la acusación, o a su vez pueden hacerlo eso, pero ya para la audiencia de juicio en sí ya no comparecen. Esto significaría también entonces una renuncia, claro, en otras palabras, pero es en sí una renuncia. Esa una parte. La segunda no tiene nada que ver con esto, pero sí quería ver si es recomendable desde tu punto de vista, desde tu criterio, si de igual manera como fiscalía y como juzgados tienen jueces y fiscales especializados en el área de violencia intrafamiliar, área de víctimas, también la Defensoría Pública consideras que debería tener esta área especializada. Muchísimas gracias por solventarme estas inquietudes. Gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta de la acusación particular, sí, en efecto, por ejemplo, si la persona no va a reconocer la firma,
procesalmente no existe acusación particular. Y ya en el proceso como tal, dentro del tribunal, si es que la persona no acude, en este caso a la audiencia de juicio, el defensor sí, pero quien declara en este caso, que el tribunal declara que la víctima, digamos, está ausente, que no se encuentra en la, perdón, que no se encuentra en la audiencia de juicio y que en este caso se retire el acusador particular, es el tribunal. No sé si... Es decir, nosotros como acusadores particulares no podemos interponer ante el tribunal antes de la audiencia de juicio y decir, bueno, renunciamos a la acusación particular. Eso es lo que no nos permite el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, ya en la etapa procesal de la audiencia de juicio, en la etapa de juicio, si es que la víctima no acude, obviamente ustedes no pueden, o sea, el tribunal es quien resuelve. Si es que ustedes continúan con ausencia de la víctima, porque ustedes están como defensa, o si es que se acepta en este caso esta, no renuncia, sino esta negativa a seguir participando. Insisto, bajo este concepto del código de que la víctima, si es a través de su acusación particular o sin acusación particular, puede o no formar parte del proceso. Entonces, no sé si ustedes en los tribunales siempre les dicen, no ha tenido contacto con la víctima, no está la víctima, bueno, no puede continuar. Porque al ser un sujeto procesal, no se puede instalar la audiencia, ¿sí? Bajo este concepto es lo que el tribunal les dice, no hay cómo instalar la audiencia porque usted es un sujeto procesal y si es que no viene la víctima y tiene acusador particular, tienen que resolver si es que la acusación continúa o no. No sé si me doy a entender bien, pero bajo este término de que la víctima puede formar parte del proceso cuando quiera o cuando no quiera. Pero el código lo que nos dice es no renunciar durante el proceso como tal. O sea, que la víctima diga, no, yo ya no quiero ser parte de la acusación particular en la fase de instrucción, por ejemplo. Eso es lo que nos dice el código. Pero ya en la etapa de juicio, claro, o sea, no podemos obligarle a la víctima, llamémoslo así, como nos dice el código, y en ese momento quien decide y quien determina el actuar de la defensa de la víctima es el tribunal. ¿Ok? No sé si con eso te respondí. Sobre el tema de la especialización, en este caso de los defensores públicos de las víctimas, entiendo yo que sí, la unidad de la defensa de víctima tiene esta particularidad, o sea, son únicamente enfocados a la defensa de víctimas de violencia intrafamiliar. Y adicional a eso, se les da todas las capacitaciones con respecto al tema. Porque, insisto, el tema de la victimología o la víctima de violencia intrafamiliar tiene otro tipo de enfoque, tiene otro tipo de conceptos y estos conceptos van mucho más allá de lo jurídico. Tenemos que, por eso les quería mencionar en un inicio toda esta evolución, sobre todo para como profesionales tenemos que ver en cuenta estos factores que son más sociales, sociológicos y son factores hasta psicológicos que tenemos que tener ya frente, en este caso, a los usuarios, ustedes muy puntual frente a las víctimas. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Paola Betancourt. Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos los presentes y bueno, quiero agradecer la ponencia de la doctora Corredores, que desde luego nos congratula saber que contamos con un personal tan especializado que nos puede ayudar también a formar a nuestros defensores. Belencita, para ser puntual, cuando el fiscal, en este caso ustedes, van a proponer la pena a más de los antecedentes y de toda la carga procesal, ¿ustedes en qué medida están tasando el análisis de riesgo y vulnerabilidad de la víctima para proponer las penas? A ver, gracias, Paula. Nosotros, la Fiscalía como tal en la audiencia de juicio no propone la pena. Lo que nosotros hacemos es que el tribunal considere, por ejemplo, las agravantes. Ese es digamos, nuestro rol. Incluso ahí viene también la problemática que teníamos de si es que la Fiscalía no mencionó en la audiencia de juicio la agravante, la cual tiene que tomar en cuenta el tribunal, la defensa a través de la víctima a través de su acusación particular,
tampoco, o sea, así lo mencione, el tribunal no lo toma en cuenta. Es un poco lo que habíamos analizado antes de cuáles son los problemas al momento en que la víctima es sujeto procesal. Entonces, esto es lo que nos toca analizar. Nos falta jurisprudencia interna. A nivel internacional, como te digo, están analizando, discutiendo, por lo menos en la Corte, a través de sus casos. Sin embargo, en nuestra jurisdicción, digamos, en nuestro sistema, si la Fiscalía acusa por un delito y adicional a esto, en la audiencia de juicio, solicita al tribunal que tome en cuenta ciertas agravantes, y eso es lo que toma en cuenta el tribunal, no, en este caso, no la acusación particular, no lo que menciona la acusación particular. Por eso es que es importante lo que yo les decía, esta coordinación que debe de haber entre el defensor de la víctima, y la fiscalía, porque caso contrario, no, o sea, no hay cómo trabajar, y la fiscalía tiene que entender que el sujeto procesal es, perdón, que la víctima es sujeto procesal. Por lo tanto, no es que la fiscalía tiene, digamos, todo llamémoslo, no sé cómo decirlo, como la responsabilidad del poder, o lo que la fiscal diga o el fiscal diga, esto es lo que es, sino siempre tomar en cuenta esta lógica de que la víctima es sujeto procesal. Entonces, tiene que ser escuchada la víctima durante la investigación, durante la instrucción, y más aún también ser apoyada durante la audiencia de juicio. O sea, hay que trabajar en conjunto, porque la víctima puede pedirte incluso diligencias, y esas diligencias tienen que ser coordinadas, tienen que ser incluso, digamos, como les insisto, el defensor de la víctima tiene más acceso incluso al conocimiento más de los hechos, está más en contacto con la víctima, sabe más su entorno, sabe sus necesidades, tiene mucho más contacto que la víctima, que la misma fiscalía, incluso por el tema del número de causas que nosotros tenemos. Pero básicamente la importancia del por qué coordinar y pensar que sí tiene que existir esta balanza es estos conceptos de la víctima como sujeto procesal. Entonces, no, nosotros no sugerimos las penas. Lo que sí hacemos, o lo que sí se hace, o lo que se es que la fiscalía, a través de estos enfoques que he comentado de riesgo y de vulnerabilidad, trate de, por ejemplo, generar elementos investigativos que le permita al tribunal, en este caso, considerar esas vulnerabilidades para que la fiscalía, para que el tribunal determine, qué sé yo, la reparación integral, o determine una pena con respecto a los agravantes. Sobre todo para eso. O sea, entonces para eso te sirve el establecer estos factores, pero durante la instrucción para o para el establecer estos elementos para que el tribunal permita tener mayor conocimiento sobre en sí todo el entorno de la víctima. Muchas gracias. Doctora, tenemos una pregunta más en el chat de Marco Sisa. Dice, en algunos casos nosotros como defensores de las víctimas no compartimos el criterio del fiscal de la causa, específicamente cuando emite un dictamen abstentivo, ante lo cual tenemos nuestra obligación de motivar una oposición. Sí, por eso es importante la acusación particular. Y ahí viene el tema de las... Y claro, esto íbamos a topar posterior, pero gracias por adelantarnos. Como ustedes saben, el código nos establece que hay este tema de la consulta al fiscal provincial, que por lo menos llamémoslo una revisión de un tercero a la decisión de un fiscal. Pero la consulta al fiscal provincial solamente se da en dos casos: en los delitos que sean mayor de 10 años y en los delitos, en las causas en que exista una acusación particular. Y de esa manera, la víctima, a través de su acusación particular, genera esta balanza de una revisión de un tercero si es que no estamos de acuerdo con la fiscalía. Entonces, esa es una de las partes importantes de las cuales la defensa tiene que explicarle a la víctima y decirle el por qué es importante la acusación particular. No solamente por poner la acusación particular, sino el por qué o qué es lo que implica el tener en este caso, el presentar una acusación particular. Una de ellas es esto que ustedes mencionan. ¿Por qué razón? Porque jurídicamente el dictamen abstentivo, en este caso, no puede ser elevado a la Fiscalía Provincial si es que no existe una acusación particular. O sea, si no existe acusación, se va el dictamen, así la víctima no esté de acuerdo, porque jurídicamente no nos permite, no hay otro mecanismo para.
Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, como defensores de las víctimas, en el momento de tener esta entrevista con la víctima, tenemos que plantearles y decirles, a ver, usted es sujeto procesal, podemos hacer estas cosas, pero para poder tener una mayor, digamos, accionar o poder inclusive generar esta balanza y tener un tercero que pueda revisar cualquier actuación de la Fiscalía durante el proceso del fiscal de la causa, la acusación particular nos permite, en este caso, esta consulta en caso de un dictamen abstentivo a la Fiscalía Provincial. Esa sería básicamente mi respuesta y el cómo deberíamos de buscar que la víctima ponga la acusación particular para este tema de la Fiscalía Provincial, que establece el código. No sé si tiene más preguntas. No, no hay más, doctor. ¿No? Bueno, entonces, bueno, a ver, no les quiero cansar, más bien, no sé si les planteo que mañana empecemos con este tema de la litigación como tal. Bueno, mañana vamos a ver ciertos conceptos de litigación. Me pidieron que les haga, que hagamos entre nosotros un tema de, qué sé yo, de ejemplo de una audiencia, pero es bastante complejo a través de un Zoom el ejemplo de una audiencia. Entonces, más bien lo que yo les quería plantear es, yo les voy a traer un caso o dos, si ustedes quieren, y lo podamos conversar. Pero para conversarlo sí el mecanismo va a ser distinto, es decir, las preguntas no van a ser al final, sino vamos a tener que tratarlo, digamos, en el momento. Yo les planteo el caso, también vamos a tratar este caso de la Corte, si ustedes quieren, lo vemos bastante resumido, y vamos a ver este tema de litigio con enfoque de género. Puntualmente, estas reglas que establece, por ejemplo, lo que acabamos de ver de la acusación particular, el tema del por qué se piden ciertas diligencias, la importancia en este caso en materia de género de entender los informes psicológicos y los informes médicos legales que a veces, insisto, si bien tenemos el testimonio, vamos a encontrar muchas causas en donde ya la víctima no quiere formar parte y no vamos a poder obtener el testimonio, sin embargo, si tenemos otras pruebas, la Corte Nacional de Justicia, incluso hay en una de sus resoluciones establece que si es que existen este otro tipo de pruebas, no es necesario incluso o dar esta preponderancia al testimonio para que el tribunal pueda tomar en cuenta el tema de la verdad procesal. Y también vamos a ver básicamente cómo nosotros podemos desarrollar, en este caso, este aporte a la Fiscalía como sujeto procesal, como víctimas, en el desarrollo de la investigación, tomando en cuenta todas estas perspectivas como víctimas, sobre todo en violencia intrafamiliar. Sí, José Roballo dice que es una última pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Joana Merino, está levantada la mano. Sí. Ya, Sí, gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Felicitaciones por la exposición. Doctora, una consulta. De acuerdo al artículo 651.3 que refiere a la suspensión de la sustanciación del proceso, es un mecanismo que aplica solo en ciertos delitos y la petición la hace la víctima. Entre esas condiciones que debe establecer el juez está la reparación integral a la víctima. Para esta reparación integral, ¿puede pronunciarse la víctima o es un valor que establece obligatoriamente el juez o lo insinúa el fiscal? No, a ver, verás. No, querías seguir o si ya hay algún criterio para ver, por ejemplo, cuál es el margen de reparación económica que se puede dar a las víctimas de acuerdo a los delitos. Porque le comento, le tengo esta inquietud porque, por ejemplo, hay casos de víctimas y la persona agresora que tienen cierto estatus social, me refiero a lo económico, y ahí se puede hablar de una reparación integral, dígase de unos $3,000, $5,000, pero hay otras condiciones económicas donde la víctima, o sea, no aspira a esto porque conoce que el agresor no tiene, pero sí una cantidad un poco más proporcional. ¿En qué nos basamos para fijar esta reparación? Ya, muchas gracias por tu pregunta. A ver, ¿en qué nos basamos para la reparación integral? Básicamente, y como les insisto, eso es un tema que lo tenemos olvidado. El cuadro que les voy a dar sobre la Corte les va a servir un montón, te va a servir a ti incluso para que
cuando ustedes pidan reparación integral, te puedas basar en eso. Pero, sin embargo, en la práctica lo que yo he visto y lo que yo he hecho, la verdad, es nosotros, si bien, insisto, tenemos que tomar en cuenta este entorno social, el entorno económico, etcétera, etcétera. El momento en que nosotros comenzamos a tomar en cuenta eso, la reparación integral, ¿qué es lo que busca? Reparar el daño causado y también el dar una respuesta a la víctima posterior al delito, que es lo que habíamos planteado en un inicio. Entonces, el reparar el daño causado, si yo, por ejemplo, tuve acceso a un psicólogo de $5,000, esa es la factura de los 5,000. Pero si es que la otra persona no tuvo acceso a esa atención, pero puede tener acceso, por ejemplo, a las atenciones de un hospital público, pero requiere el tema del transporte, el tema de la medicina, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ser dicho al tribunal. ¿A qué me refiero con esto? A que dependiendo de cada caso, es parte de nuestra obligación como defensores de víctimas el plantearle al tribunal cómo calcular la reparación integral y qué es lo que yo quiero pedir como víctima para mi reparación integral. ¿Ok? Pueden ser a través de facturas, puede ser a través de, qué sé yo, cualquier mecanismo, pero ¿por qué me refiero a que nos falta eso? Es porque yo he visto en 2 o 3 audiencias en las cuales van con las facturas y le dicen al tribunal, señores del tribunal, nosotros gastamos de esto. Señores del tribunal, por ejemplo, se le pregunta a la psicóloga, señora psicóloga, de acuerdo a lo que usted le ha tratado, usted tuvo contacto con la víctima, de acuerdo a su experiencia, ¿cuántas sesiones usted cree que en este caso la menor o la víctima necesitaría para, qué sé yo, para superar todo este problema que se ha generado? Si la psicóloga te dice, yo creo que necesitaría unas 20 terapias, tú le preguntas, ¿y cuánto cuesta esta terapia de acuerdo a nivel general? O sea, ¿cuánto usted cree que cuesta? Ahí tú ya le estás dando al tribunal una idea de cuánto es lo que la persona necesitaría para poder continuar en este caso con su reparación posterior al delito. No sé si me doy a entender. Y de igual manera, explicarle al tribunal ¿cuánto fue lo que yo gasté? O en su defecto, si es que la persona no tiene acceso, porque digamos que el agresor no tiene la cantidad de dinero suficiente como para yo poder, en este caso, sustentar una reparación mayor, sí solicitarle al tribunal que, por ejemplo, se oficie al ministerio para que le den este tratamiento, etcétera, etcétera. O sea, nosotros como defensa tenemos que buscar los medios para que el tribunal conozca qué es lo que nosotros buscamos como reparación integral. Y eso es lo que les digo que es algo que, por ejemplo, dentro de nuestro rol nos falta. Está bastante ausente. Entonces, no sé si te contesté la pregunta como tal. Ahora, si es que la víctima puede ser escuchada, no puede, tiene que ser escuchada si necesita y quiere. Obviamente es como la conciliación. No sé si nosotros hemos sido parte de las audiencias de conciliación en donde el juez le dice en este caso a la víctima, le dice, ¿usted está de acuerdo con la conciliación? ¿Usted llegó a este acuerdo económico con el señor? ¿Está de acuerdo en el precio, en el valor, no sé qué? Él dice sí. Y adicional a esto, como el juez es de garantías, porque el juez es de garantías, en este caso penales, el juez tiene que decir, bueno, el valor que está solicitando la víctima no es tampoco, no va por fuera tipo extorsión llamémoslo así, en este caso al agresor o al procesado. Entonces, tiene que haber, como te digo, esta balanza entre los sujetos procesales. Y el tema de la reparación nosotros podemos solicitar, pero si no le decimos nada al tribunal, el tribunal solamente establece los valores. O sea, de acuerdo, inclusive a veces hay casos en los cuales la multa es mucho más alta que la reparación integral, porque porque no tomamos, o sea, como defensores o inclusive como fiscalía, no solicita la reparación integral que corresponde. Nos olvidamos de esta parte. Y esa es una de las partes más importantes como el rol del defensor. El tema de la acusación particular, el rol activo dentro de la instrucción y el tema de la reparación integral. Son las 3, digamos, instancias en las cuales la defensa de la víctima es vital. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de José Roballo. Dice, ¿cuál debe ser la actuación de la Fiscalía si cuando se da la audiencia de juzgamiento, víctima ya ha regresado con su pareja y está en estado de embarazo? Perdón, no te escuché bien. A ver, dice,
¿Cuál debe ser la actuación de la Fiscalía si cuando se da la audiencia de juzgamiento la víctima ya ha regresado con su pareja y está en estado de embarazo? O sea, a ver, insisto, es el tema de considerar, como les digo, lo que se genera. La fiscalía es el ente ejecutor y nosotros actuamos de oficio. O sea, ese es uno de los, digamos, nosotros actuamos de oficio. Entonces, no es que la fiscalía tiene esta potestad o competencia de decir, bueno, ya no investigamos más, no acusamos más, etcétera, ya no puedo. Planteando desde ahí. O sea, nosotros al ser el delito de ejercicio de acción pública, actuamos de oficio. En virtud de ello, se continúa con la causa, con los elementos que, insisto, se tiene hasta el momento para que, en este caso, la parte jurisdiccional resuelva sobre el tema. Ese es el rol de la fiscalía, o sea, el actuar de oficio. Entonces, si es que la señora regresó, si es que la persona está embarazada, el delito como tal existió, o sea, existió el agravio. Y en virtud de ello la fiscalía actúa como tal. Lo que sí, ya en la práctica, lo que nosotros hemos visto y es un problema, porque tenemos ahorita un problema con respecto a los incumplimientos, es que las parejas solicitan estas boletas de auxilio, regresan, pero no se le comunica, no se levanta la boleta de auxilio, pero las personas regresan. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, que tenemos en el momento que se pelean otra vez o otra vez son agredidas y viene el tema ya del incumplimiento de decisiones de autoridad competente, o sea, porque la persona de manera voluntaria accedió a que la pareja nuevamente viva con ellos estando con una boleta de auxilio. Entonces, eso sí digamos, esa es una problemática que se ha visto, pero ya es un tema de política pública y adicional, si es que, por ejemplo, si es que pasa eso, digamos que como defensa de la víctima deberíamos de avisarle que esto puede pasar para o solicitar que se levante la boleta de auxilio o que la persona tenga en claro qué es lo que podría generar esta boleta de auxilio y regresar con su pareja. Sí, o sea, básicamente, pero no nos podemos meter en la relación de pareja. No hay más preguntas, doctora. Ya, bueno. Entonces, bueno, como les digo, mañana continuamos con el tema de litigios. Si ustedes tienen alguna consulta o duda, no, mañana lo podemos resolver. Yo le estaría pasando este cuadrito que les digo para que les puedan compartir a través de Paulina. Ajá, sí. ¿Para pasar? Sí, porque ahí, como les digo, insisto, es un cuadro en donde ustedes pueden ver las sentencias de la Corte y el tipo de reparación integral y cómo analizan, para que ustedes puedan ver qué tipo de reparaciones podemos pedir, cómo podemos pedir, qué se puede presentar, etcétera, para que el tribunal tenga en conocimiento estas cosas. Entonces, yo te estaría pasando, Paulina, este Perfecto. cuadrito Perfecto. y de ahí les pasas a los compañeros y si quieren hablarlo de eso mañana también lo hacemos, pero bueno, mañana continuaríamos con el tema del litigio. Para mí ha sido un gusto, que tengan una buena noche y mañana nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por su intervención. Les recordamos que el día de mañana se llevará a cabo la segunda parte de este evento de formación. Los esperamos a partir de las 18 horas. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al expositor a quien nos brindó sus conocimientos en este evento académico, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube y X con el nombre Escuela Defensorial. Buenas noches con todas y todos. El link de asistencia también ya se envió, por favor, para que se puedan registrar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego.